Lo primero que oí fue el susurro del viento entre los árboles, como si susurrara secretos ancestrales, de esos que nadie se atreve a confesar en voz alta. La mansión se alzaba ante mí, inmóvil, orgullosa, y sin embargo, cansada. La pálida luz de la mañana se filtraba por las vidrieras como si intentara despertar a un gigante dormido. Me quedé allí unos segundos, como si mis pies hubieran perdido el rumbo, y solo el frío olor de las viejas paredes me impulsó a regresar. Era extraño. Conocía cada rincón de esa casa, pero hacía mucho tiempo que ella no me conocía a mí. La puerta crujió al empujarla, y el sonido resonó por el pasillo como una advertencia, casi un lamento. El aire dentro era denso, pesado, cargado de recuerdos que no sabía si quería revivir. El suelo de madera protestó bajo mis pasos, y la sensación que tuve fue la misma que cuando te encuentras con alguien a quien has intentado olvidar durante años. La mansión no me dio la bienvenida, simplemente me toleró. Atravesé el salón principal, el lugar donde tantas veces había escuchado risas, brindis, música, y donde ahora solo reinaba el silencio, ese silencio que parece observar. La gigantesca lámpara de araña colgaba del techo como una joya de oro descolorida. Siempre había brillado como un trofeo, pero esa mañana parecía triste, como si cargara con el peso de las historias que había engullido sin jamás revelar. En el centro de la habitación encontré el primer símbolo que me desconcertó: una puerta entreabierta. Una puerta que durante años nunca había visto abierta. El viento la hacía mecerse levemente y sentí algo recorrer mi espalda, como si aquella imagen fuera un recuerdo que no tenía, pero que aún así me pertenecía. Y fue entonces cuando me di cuenta del primer pequeño giro inesperado. Al tocar el pomo de la puerta, lo sentí caliente. No tibio, caliente, como si alguien lo hubiera sujetado hacía apenas unos segundos. Solo que la casa estaba vacía, estaba solo. Al menos, eso debería haber sido cierto. Había algo distinto allí, algo que no pertenecía ni al pasado ni al presente, algo que me hacía sentir observado desde lejos, como si las antiguas paredes tuvieran ojos. Respiré hondo y abrí la puerta con cuidado. Se reveló un estrecho pasillo, iluminado solo por pequeños resquicios de luz que se filtraban entre las cortinas, y al fondo algo brillaba, un pequeño objeto metálico, abandonado sobre el suelo de mármol. Mi corazón se aceleró. Reconocí ese brillo, conocí ese objeto. Era la llave del ala norte, el ala prohibida. La toqué y por un instante tuve la sensación de oír pasos detrás de mí. Al girarme, solo encontré el vacío, pero el aire parecía agitado, como si alguien acabara de pasar. El silencio ya no era solo silencio, era presencia. Caminé por el pasillo con la llave apretada entre los dedos. Cada paso resonaba con una intensidad exagerada, y mientras avanzaba, una parte de mí deseaba regresar. El ala norte siempre había sido el corazón oscuro de la mansión, el lugar donde nadie entraba sin permiso, el lugar donde los recuerdos se negaban a morir. Al llegar a la puerta, me di cuenta de que estaba intacta. Nada se había movido, nada parecía forzado, pero había huellas dactilares en el pomo, huellas recientes. El polvo acumulado estaba roto como si alguien lo hubiera tocado esa misma mañana. Pasé el pulgar sobre las marcas y sentí un escalofrío, de esos que no vienen del frío, sino del reconocimiento. Fue entonces cuando oí, bajo, lejano, casi imperceptible, el sonido de cristales rotos. Venía del interior del ala norte. El sonido se propagó por el pasillo como una herida que se reabre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me cortó la respiración, se me tensaron los hombros, el corazón me latía con fuerza. Algo estaba vivo en esa ala, algo que no debería estar ahí. Introduje la llave en la cerradura y dudé un instante, no por miedo, sino por otra sensación que me inquietaba aún más, la sensación de que la casa misma deseaba que la abriera, como si hubiera estado esperando este momento durante años, como si guardara algo para mí, algo que solo yo podía ver. Al girar la llave, oí de nuevo los pasos, lentos, pesados, cada vez más cerca, y esta vez no me equivoqué. La madera del pasillo crujió bajo el peso de alguien, el aire cambió, el olor cambió, no estaba sola. Empujé la puerta y la oscuridad me recibió con un aliento frío.
Di un paso adentro y antes de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, vi una sombra, moverse a lo lejos, demasiado rápido para ser humana, demasiado lento para ser viento. Desapareció tras algo que no pude distinguir. Entonces, algo cayó cerca de mis pies. Un trozo de tela negra. Me agaché y noté que estaba frío, casi húmedo. Pertenecía a alguien que había estado allí poco antes que yo. Y fue en ese instante, en ese breve silencio, que sentí respirar la mansión. No era una metáfora, era real. Un aliento cálido, proveniente de la oscuridad, rozó mi rostro como una advertencia o como una invitación. ¿Y tú has entrado alguna vez en un lugar donde la propia casa parecía ocultarte algo? Deja tu comentario abajo. La luz en el ala norte tardó en aparecer. Era como si la oscuridad misma tuviera peso, un cuerpo antiguo que persistía mientras avanzaba. Toqué la pared con la punta de los dedos para tantear el camino, y la textura áspera del viejo yeso me dio la impresión de tocar piel viva, envejecida y silenciosa. La mansión tenía ese efecto. Parecía observar, esperar, respirar en los intervalos del tiempo. Un estrecho haz de luz se filtraba por una grieta en el techo, iluminando partículas suspendidas como diminutos fantasmas dorados. El olor era distinto al del resto de la casa, más denso, añejo, casi metálico, como si algo se hubiera oxidado hacía muchos años y nadie lo hubiera tocado. La sombra que había visto antes no apareció, pero la sensación de presencia persistía. No una presencia sobrenatural, peor aún, una presencia familiar. Con cada 3 pasos, el silencio cambiaba de tono. Era como adentrarse en la memoria de alguien, tocando secretos que jamás deberían salir a la luz. La llave seguía conmigo, cálida, como si absorbiera mi propio miedo, o como si me devolviera un miedo ajeno. Fue entonces cuando vi el primer símbolo recurrente de aquel día, un vaso vacío, tumbado de lado en el suelo, a pocos metros de lo que parecía ser un viejo sillón cubierto con sábanas blancas. Rodaba lentamente mientras me acercaba, trazando un semicírculo en el polvo. No había viento, no había movimiento, solo ese vaso, rodando solo, como si alguien lo hubiera tocado segundos antes de mi llegada. El corazón me oprimió el pecho con una fuerza que no había sentido desde hacía mucho tiempo, desde cosas que había preferido no recordar. Toqué el cristal y noté una fina capa de humedad. Agua fresca. Alguien había estado allí esa mañana. De repente, un sonido rompió el silencio, un crujido seco, como de madera quebrada. Alcé la vista y vi temblar la claraboya, como si algo la hubiera cubierto, o alguien. La sombra de antes regresó, pero ahora más lenta, más definida. Tenía forma humana, pero no se movía como tal. Era como un recuerdo que cobraba forma. La luz que se filtraba por la rendija iluminaba directamente una puerta más pequeña al final del pasillo. Una puerta estrecha, más baja que las demás, casi oculta. Nunca la había visto, ni siquiera después de vivir tantos años en esa mansión. No tenía sentido, a menos que la puerta no hubiera estado allí antes. La mansión había cambiado desde la última vez que la vi. Había cambiado para mí, no para los demás. Acercarme a esa puerta fue como caminar hacia un secreto que había intentado enterrar. Al aproximarme, percibí un aroma distinto, un perfume antiguo, de esos que perduran incluso décadas después de la muerte de la persona. Era inconfundible. Mi madre solía usar ese perfume cuando yo era niña, los pocos días que recordaba verme. El aroma me paralizó por un instante, y el cambio radical se produjo justo ahí, en un golpe sutil y silencioso. La puerta estaba entreabierta. Con la punta de los dedos empujé lentamente, y un largo crujido rasgó el aire, resonando como un lamento. Lo que encontré detrás de ella me dejó sin aliento por unos segundos. Era una habitación pequeña, llena de objetos que parecían intactos durante siglos. Libros apilados, marcos de fotos de espaldas a la pared, juguetes viejos cubiertos de polvo gris. El suelo mostraba huellas recientes, pasos irregulares, como si alguien hubiera caminado en círculos, perdido, angustiado, y en el centro de la habitación, sobre una mesa desgastada, había una caja de madera cerrada con candado. La caja estaba ligeramente abierta por la tapa, no lo suficiente como para ver su interior, pero sí para indicar que alguien había intentado abrirla. El candado, sin embargo, estaba intacto.
Pasé la mano por la superficie y sentí profundos arañazos, como si unas uñas desesperadas hubieran intentado abrirla a la fuerza. Los arañazos eran recientes, muy recientes. Antes de que pudiera analizarlo, algo cayó detrás de mí, un objeto pequeño y redondo, una moneda antigua. Rodó, describió curvas imposibles en el suelo y se detuvo a mis pies, con el águila hacia arriba. Fue extraño, muy extraño, porque esa moneda no podía estar ahí. Formaba parte de una colección que había guardado años atrás en la caja fuerte del ala principal. Nadie sabía de esa caja fuerte. Nadie. La moneda no era solo un objeto, era un mensaje. Me agaché para recogerlo y al tocar el metal frío, oí una respiración corta y agitada justo detrás de mí. Una respiración humana. Todo mi cuerpo se tensó, como si la mansión hubiera atrapado su aliento conmigo. Me giré lentamente, intentando ver al final del pasillo, pero solo encontré la misma oscuridad densa, entretejida con sombras que parecían moverse por sí solas. Pero algo había cambiado. El vaso que había caído al suelo ya no estaba allí, y fue en ese repentino vacío, en ese detalle casi imperceptible, donde me di cuenta de que la mansión no solo guardaba secretos. Ella me estaba enseñando algo que todavía no he tenido el valor de comprender. Con cada paso que daba de vuelta por el pasillo, la mansión parecía estrecharse a mi alrededor, como si las paredes respiraran con más fuerza que antes. El aire se volvió más frío, no de repente, sino de una forma que me evocaba una vieja noche, un invierno que viví de niño, en ese mismo lugar, antes de comprender que la riqueza no era sinónimo de calidez. La claraboya sobre mí seguía temblando, como si algo invisible caminara sobre el tejado, lento, pesado, deliberado. Un movimiento que no se esconde, que busca ser percibido. La moneda aún estaba tibia en mi mano, como si la acabara de sacar de un bolsillo que conocía demasiado bien. Pasé el pulgar por el relieve del águila y sentí algo que no debería estar ahí. Un arañazo profundo, casi como un corte. Me estremecí. Recordé que esas monedas eran perfectas, pulidas, intactas. Las compré cuando aún creía que el valor era algo objetivo. El nuevo arañazo era un mensaje o una advertencia. El pasillo estaba más oscuro que antes. La esquina donde había estado el cristal ahora era un vacío absoluto, como si alguien hubiera pasado corriendo, borrando todo rastro. Era imposible no sentir que seguía la pista de alguien que quería que lo siguiera. Toda la mansión parecía guiarme. No me daba la bienvenida, no me protegía, simplemente me la mostraba. Primero llegó el sonido, un arrastre largo y continuo, como el de una tela pesada que se desliza por el suelo. Venía del ala este, que había evitado mucho antes de convertirme en el dueño de la casa. Aquella parte de la casa tenía un silencio muy particular, un silencio que parecía contener demasiadas palabras no dichas. Me giré lentamente a la izquierda y el pasillo se abrió a una habitación más pequeña, iluminada solo por una estrecha ventana, a través de la cual la luz grisácea de 1900, la mañana se filtraba como un leve suspiro. En el centro de la habitación yacía un vestido blanco, extendido en el suelo como si se hubiera caído de alguien segundos antes. La tela parecía respirar. Las mangas estaban dispuestas de tal manera que parecían brazos extendidos. El ruido de arrastre que oí parecía provenir de allí. Me acerqué lentamente. El suelo crujió bajo mis pies y cada crujido resonó en mi pecho. Me incliné para tocar el vestido y me di cuenta de que estaba tibio, no caliente, tibio, como si lo hubieran usado hacía apenas unos minutos. El aroma era suave, demasiado familiar, un perfume floral que no había olido desde el día en que mi hermana desapareció de la mansión, dejando solo ese vestido. Se me hizo un nudo en el estómago. Pasé la mano por la tela y sentí algo rígido que me presionaba por debajo. Levanté la falda y encontré una vieja fotografía, parcialmente oculta, parcialmente visible, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. La foto estaba boca abajo, y solo cuando la giré me di cuenta de que ese tipo de gesto podía arruinarme el día. En la foto yo estaba junto a mi padre, aún un niño, sosteniendo el mismo vaso que había desaparecido minutos antes. Al fondo, casi imperceptible, se veía la silueta de mi hermana, y junto a ella, alguien a quien no reconocí, una figura borrosa, como si manos inquietas la hubieran borrado de la fotografía.
Pero el detalle que me dejó sin aliento no estaba en las personas, estaba en la esquina inferior de la foto, la misma moneda, la misma águila reflejando la luz. Esta foto no podía existir así, no ese día, no con esa moneda ahí. Mi mano empezó a temblar. No era por miedo, sino por reconocimiento. La foto había sido alterada, recientemente. Mientras intentaba comprender qué significaba aquello, oí otro sonido. 3 golpes lentos y espaciados que venían del piso de arriba. No eran los típicos golpes de madera, eran más graves, como si algo grande se hubiera caído al suelo, o como si alguien estuviera arrastrando muebles muy pesados. Los golpes iban acompañados de una leve vibración, casi imperceptible, que se transmitía por el suelo y me subía por las piernas. El vestido, que un segundo antes había permanecido inmóvil, se onduló ligeramente, como si algo hubiera pasado junto a él. La fotografía se me cayó de la mano, y antes de que pudiera recomponerme, oí un susurro tan bajo que parecía originarse dentro de mi cabeza o dentro de las paredes. Volvió. La palabra me golpeó el pecho como un viento helado. De repente, se encendió una luz al final del pasillo, aunque nadie había tocado el interruptor. La luz parpadeó 3 veces y luego se quedó fija. Cada parpadeo iluminó brevemente una puerta que no había visto en años, la puerta de la habitación de mi padre, una habitación que había permanecido cerrada desde el día del funeral. La moneda que tenía en la mano se enfrió de repente, mucho frío. El vestido que tenía detrás volvió a moverse, o quizás solo era mi respiración acelerada la que lo distorsionaba todo. Pero una cosa quedó clara en ese momento. La mansión no mostraba ningún recuerdo. Ella estaba despertando en mí cosas que nunca debía haber olvidado, y ahora que había empezado, no iba a parar. La luz al final del pasillo permanecía encendida, inmóvil, como un ojo que se abre demasiado despacio para ser humano. Durante unos segundos, me quedé quieto, sintiendo solo el sonido irregular de mi propia respiración. Cada bocanada parecía atravesar aquel aire denso, cargado de polvo antiguo, olores olvidados, recuerdos que no respetaban el tiempo. La puerta iluminada no era solo un destino, era una amenaza silenciosa. Toda la mansión parecía esperar a que diera el siguiente paso. A medida que avanzaba, el suelo de madera crujía con más fuerza, casi como si protestara. El pasillo parecía ahora más largo, mucho más de lo que recordaba. Es curioso cómo ciertos lugares se alargan cuando la verdad está a punto de revelarse, como si el espacio mismo necesitara más tiempo para prepararnos. La moneda aún estaba fría, pero ahora palpitaba levemente contra mi piel. No era mi imaginación, era un ritmo constante, casi como un latido que no era mío. Me acerqué a la puerta del dormitorio de mi padre. La luz sobre ella parpadeó una vez más, y por un instante vi una sombra proyectada en el suelo, una sombra que no era la mía, parecía la de alguien mucho más alto, de hombros anchos, inmóvil al otro lado de la puerta. Tragué saliva, con dificultad. Empujé lentamente. La puerta se abrió de golpe con un leve quejido, de esos que se oyen al despertar algo que debería seguir durmiendo. La habitación estaba tal y como la habían dejado el día del funeral. Muebles viejos, oscuros y demasiado pulidos. Unas cortinas pesadas bloqueaban la luz del exterior, dejando entrar solo un tenue rayo azul frío. El olor, una mezcla de madera vieja, papel amarillento y una colonia masculina que reconocería en cualquier parte del mundo. La colonia que usaba mi padre. Pero había algo diferente, algo que no pertenecía a esa época. En el centro de la habitación, sobre la cama impecablemente hecha, yacía el vaso. El mismo vaso que había desaparecido de la cocina, la misma agua quieta, lisa como el cristal, reflejando la tenue luz y proyectando una fina línea brillante sobre la sábana. Pero había algo en esa agua, un hilo de tela blanca, casi translúcido, un fragmento del vestido. Me acerqué despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper esa frágil frontera entre pasado y presente. Toqué la sábana con la punta de los dedos. Estaba fría, y entonces noté algo más. Marcas discretas, esparcidas por la colcha. Huellas de manos, grandes, como si alguien se hubiera apoyado en ella hacía poco. La habitación no estaba abandonada. Alguien había estado allí. Quizás todavía lo estuviera.
Antes de que pudiera reaccionar, oí el ruido. Un golpe sordo proveniente del baño de al lado, seguido de un arrastre pesado. El mismo arrastre que había oído en el ala este. El sonido atravesó las paredes. Recorrió el suelo como si siguiera un rastro que solo él conocía. La puerta del baño estaba entreabierta, y detrás de ella, un destello. No proviene de la luz, no proviene del metal, era el brillo de un espejo. Acercarme a ese espejo fue como enfrentarme a una pregunta que había estado evitando durante años. El baño estaba húmedo, como si alguien acabara de salir de la ducha, aunque nada estaba mojado. El espejo, sin embargo, estaba completamente empañado, excepto en el centro, donde algo había sido dibujado con el dedo. Una sola palabra: volviste. El impacto de esa palabra me caló hondo. No fue una advertencia, no fue una llamada, fue una comprensión. Alguien sabía que volvería, alguien esperaba que volviera, alguien había estado aquí, en este mismo lugar, el tiempo suficiente para escribir en el espejo y desaparecer sin dejar rastro de vapor, sin dejar calor, sin dejar vida. Al acercar mi rostro, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo estaba ligeramente distorsionado, no como un error superficial, sino más bien como si alguien estuviera detrás de mí, muy cerca, ocupando el mismo espacio. La distorsión era como respirar. Podía sentirla. Me di la vuelta inmediatamente. Nada. La habitación estaba vacía, pero el vaso sobre la cama empezó a temblar, muy levemente, pero lo suficiente para que el goteo del agua vibrara como si se tocara una nota musical en algún lugar de la casa. Y entonces, por primera vez, me di cuenta de que el temblor no provenía solo del vaso. Toda la mansión vibraba con energía. La estructura, el suelo, las paredes, todo pareció reaccionar a mi regreso, como si hubiera reactivado un corazón dormido. El pulso de la moneda se hizo más fuerte. La vibración en las ventanas se hizo más nítida. La claraboya, al fondo del pasillo, crujió con un golpe seco. Y entonces, silencioso como un secreto, surgió un nuevo sonido, un sonido tan suave que parecía provenir del interior de las paredes. Una risa, para niños, corto y bueno, como si me estuviera gastando una broma, como si me invitara a continuar. Y en ese instante, con el agua del vaso temblando, el vestido desaparecido dejando rastros invisibles en el suelo, la fotografía alterada ardiendo en mi bolsillo y la palabra «volviste» aún vívida en el espejo, comprendí que ya no solo estaba reviviendo recuerdos, estaba entrando en territorio ajeno, o algo así, quien nunca me perdonó por irme. La risa se desvaneció tan rápido como había aparecido, como si la pared misma la hubiera engullido, pero el silencio que siguió no era el mismo. Me sentía más oprimida, más llena, como si algo respirara conmigo, solo que mucho más profundamente. La habitación de mi padre parecía más pequeña ahora, las sombras más largas, la luz más densa. El cristal seguía temblando en el centro de la cama, y de repente me di cuenta de que no era el agua la que vibraba, era el colchón, como si alguien estuviera sentado allí. Casi sin darme cuenta comencé a retroceder unos pasos, pero entonces algo cambió. La vibración cesó, por completo. La habitación se sumió en un silencio tan absoluto que el sonido de mi propio corazón parecía una intrusión. Y fue en ese silencio cuando me di cuenta de que la puerta del pasillo estaba cerrada. No lo había cerrado. Lentamente volví a girar hacia el baño. El espejo aún tenía la palabra escrita, pero ahora una gota resbalaba justo por el centro de la letra O, como si alguien la hubiera tocado con el dedo segundos antes. La gota cayó en el lavabo con un crujido casi inaudible, un crujido que me rompió algo por dentro. La moneda me quemaba en la mano, literalmente. La temperatura subió tan rápido que solté un grito ahogado. Cuando la miré, la moneda, la misma que había llevado en los bolsillos durante años, estaba oscura en los bordes, como si la hubieran calentado en el fuego. Y entonces todo quedó claro. La moneda no palpitaba por sí sola, respondía a algo, a alguien. La mansión no resonó con mis pasos, reaccionó a mi presencia. El vaso no esperaba a ser bebido, marcaba el tiempo, exactamente igual que antes. Con el corazón acelerado, me acerqué a la cama. El vaso dejó de temblar de repente, como si hubiera presentido mi presencia. El agua, ahora completamente quieta,
reflejaba el techo del dormitorio, un reflejo distorsionado, como si en el reflejo el techo fuera más alto que en la realidad. Incluso parpadeé para comprobar si era solo mi imaginación, pero la distorsión permaneció allí, inmóvil, imposible, y entonces en el reflejo del agua vi algo que no estaba en el techo, un rostro, no es mío, un rostro envejecido, marcado, cargado con algo que no puedo definir, y, antes de que pudiera reaccionar, el reflejo sonrió, una sonrisa tímida, casi triste, completamente ajena a la mía. Exhalé con fuerza y la superficie del agua se rompió, disolviendo la imagen. Cuando alcé la vista hacia el techo real, no había nada, solo la madera, las vigas, el silencio que una vez más lo envolvía todo. Sin embargo, algo cambió a mis espaldas. La habitación se enfrió, mucho más. Me giré lentamente. Las cortinas estaban abiertas. No los había tocado. La ventana daba al jardín delantero, un jardín que antaño había sido hermoso, pero que ahora era solo un campo de sombras. En medio de esas sombras, algo brillaba, pequeño, circular. La moneda que tenía en la mano vibró, como si reconociera el objeto que había fuera. Sin pensarlo 2 veces, salí de la habitación dejando el vaso atrás. La puerta principal de la mansión estaba entreabierta, como si alguien acabara de entrar o de salir. La luz exterior era azulada, casi irreal, y el viento traía un aroma que no había olido desde la infancia, el aroma de las magnolias del jardín. Crucé el pasillo, bajé las escaleras y caminé hasta el césped. La hierba estaba fría, húmeda, y brillaba bajo la pálida luz de la luna. Y justo en medio del jardín, exactamente donde había visto el destello a través de la ventana, había otra moneda, idéntica a la mía, pero no estaba en el suelo. Estaba apoyado contra algo, el cristal de una fotografía, la misma fotografía que se me había quemado en el bolsillo, sin las marcas de quemaduras, sin las sombras distorsionadas, sin el vestido que faltaba. Apreté la moneda en mi mano. Al hacerlo, la moneda que estaba en el jardín también vibró, como si respondiera a la mía, y entonces oí pasos detrás de mí, pasos lentos y arrastrados, el tipo de pasos de alguien que no tiene prisa, porque sabe exactamente lo que va a suceder. Aparté la mirada, pero no rápidamente. Algo en mi interior ya sabía lo que vería, o lo que no vería. El pasillo estaba demasiado iluminado para una casa vacía. La puerta de la habitación de mi padre en el piso de arriba estaba abierta, y en el umbral, por una fracción de segundo, la sombra de alguien cruzó lentamente de un lado a otro. La misma sombra que había visto reflejada en el agua. La misma sombra que había sentido detrás de mí en el espejo, la misma sombra que caminó dentro de esta casa mucho antes de que yo naciera. Sentí cómo la mansión entera respiraba, como si por primera vez en muchos años rebosara de vida. La fotografía en el suelo se mecía con el viento. La moneda en mi mano ardía, y detrás de mí la misma voz infantil volvió a reír, corta, suave, casi un susurro, como diciendo: ahora sí que empezamos de verdad. La historia no ha terminado. Simplemente se ha abierto una puerta que no sé si puedo cruzar, o si quiero cruzarla.